50 de los señores negros, por favor, que nos gustan acompañar con el número 50. Te loamos, oh Dios. Vamos a cantarlo como habíamos platicado, rapidito, que traten de seguirnos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya. Te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz ha dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya. Te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya. Te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya. Te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya. Te adoramos, bendito Señor. Amén. Dice la Escritura: yo sé en quién he creído. Y esta serie de temas que hemos llevado a lo largo de estas semanas, de la evolución, de por qué no creemos en la evolución, la explicación de cuanto a si el sol se detuvo o no, o que si caerán las estrellas del cielo o no. La pregunta que nos vamos a tratar de responder y derribar dos hipótesis en esta mañana es: ¿realmente existe Dios? ¿Usted cree que existe Dios? ¿Amén? ¿De verdad cree que existe Dios? La Biblia describe a Dios como un ser eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, justo, santo, misericordioso, amoroso y muchas más cualidades que describe de Dios. La Biblia describe también que Dios es quien creó todas las cosas, quien mantiene todas las cosas, quien supervisa su creación y la hace que siga existiendo. A menos que creamos que existe Dios, tendrá sentido seguir hablando de las cosas de Dios. No tendría sentido hablar, por ejemplo, del cielo, del infierno, si usted no cree que existe Dios. No tendría sentido hablar de la Biblia y de la inspiración divina de la Biblia si usted no cree que existe Dios. No tendría sentido hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios si usted no cree que existe Dios. Si usted no cree que existe Dios, pues nada de esto tiene sentido o razón de ser. Estudiaremos dos hipótesis que voy a tratar de explicarlas de la mejor manera, porque se explican estas hipótesis en la universidad. Muchísimo más si usted está estudiando una carrera en referencia a psicología. Antes de ir a esos puntos, que son dos hipótesis y son contrarias la una de la otra en cuanto a su idea, quisiera que vayamos a tres pasajes de la Escritura que hablan en cuanto al pensamiento del hombre y Dios. Dice Salmos capítulo 14, versículo 1: los necios piensan, Dios no existe. Pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Estoy leyendo en la versión
moderna, traducción actual, la TLA. Los necios piensan Dios no existe, pero ellos son gente corrompida, son gente odiosa y ninguno de ellos hace cosas buenas. Salmos capítulo 74, versículo 18. Dice el salmista: Dios nuestro, el enemigo se burla de ti, gente malvada te ofende. Dios, no se los perdones. Dice el Salmo 74, 18. Gente malvada se burla de ti. Salmos 10, versículo 3. La gente alaba a las personas ambiciosas. Esto quiere decir que la gente tiene en gran estima a aquellas personas que son ambiciosas, que son codiciosas. Pero a ti te menosprecian. No te buscan, Señor, porque para ellos no existes. Son groseros, levantan la nariz, presumen su codicia, pues solamente piensan en el dinero. La gente codiciosa menosprecia a Dios, no busca a Dios. Para ellos, y no buscan a Dios porque para ellos Dios no existe. ¿Cómo vas a buscar algo que sabes que no existe? En su mente, para ellos no existe un Dios, entonces no piensan en Dios, no buscan a Dios. Son groseros. Cuando usted les quiere hablar de Dios, se burlan de cuando usted les comenta que existe un Dios. Dicen, levantan su nariz. ¿Ha visto esas personas antiguas? Que lo ven a uno, estábamos viendo esta semana pasada, la película de Titanic. Y la mamá de la muchacha que era novia de DiCaprio, bueno, que a lo mejor usted siguió Titanic, no sé si la haya visto. Cuando le presentan a DiCaprio, que era el que iba a ser novio en esa película de la muchacha, así me imaginé cuando leí este pasaje. La señora lo presentan, ¿verdad? Hacía como que te miro de reojo, ¿verdad? Él es tal, no, así, la nariz hacia arriba, altivo, como yo soy superior a ti, tú no eres nada, eres una basura. Bueno, así es la gente codiciosa en referencia a Dios. Le dicen, Dios existe, Dios. Levantando la nariz. No, no es cierto. Eso es un invento. Eso es de gente ignorante. Y empiezan a burlarse de Dios. Esa es la mentalidad del hombre. Y quiero explicar la primera hipótesis que se enseña en las universidades. Y la explican así. Esta hipótesis la trajo el que se considera el padre de la psicología, Sigmund Freud. Usted tal vez lo haya escuchado en la universidad o en las clases. Pero la mayoría de las gentes que no creen en Dios empiezan así. En el principio no era la nada creó algo, ese algo explotó, que fue el Big Bang, el universo se expandió, todo se quedó en un orden, luego por ciertas fuerzas que había en la Tierra y un rayo que cae en el mar empieza a desarrollarse la vida, moléculas, partículas. Luego después va evolucionando, se hacen seres más complejos, luego peces, luego anfibios, luego salen a la tierra, luego esos animales se convierten en changos, y luego esos changos evolucionan y salimos nosotros, y después el hombre crea a Dios. Y te quedas, el hombre crea a Dios. Bueno, este hombre llamado que ahí está con una cara de psicólogo, ¿verdad? Dice el deseo que Dios exista o que exista Dios. El hombre crea, básicamente, si resumimos todo esto en los 3 puntos que él trata, el hombre crea en su imaginación a Dios por los miedos que el hombre tiene. Ese es el resumen. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Dice, era el padre del psicoanálisis, en su libro El futuro de una ilusión, de este científico o psicólogo, él describe, la religión es la mera proyección de un deseo. De hecho, no hay nada allá afuera, no hay tal cosa como Dios. La religión es la proyección interna de un deseo del hombre de creer que existe algo. Yo lo explicaba de la siguiente manera. Dice, son 3 causas que el hombre tiene, o que hay en el hombre,
que lo originan a crear en su mente la existencia de un Dios. Primera causa. La primera causa es: el hombre tiene mucho temor a lo impredecible. El hombre le tiene miedo a los desastres naturales. El hombre tiene miedo a las tormentas, a las inundaciones. El hombre tiene gran miedo a las desgracias, por ejemplo, hambrunas, por ejemplo, pestes, enfermedades que matan a gran parte de la población. Entonces, como el hombre tiene ese miedo, él se proyecta en su mente la imagen de un Dios protector que lo va a cuidar y lo va a librar de todos esos problemas. Pero Dios no existe. Es un producto de los miedos del hombre: el miedo a un huracán, el miedo a un terremoto, el miedo a una enfermedad, el miedo a desastres naturales, a todo lo impredecible. Ocasionan que el hombre en su mente se cree un Dios que lo puede librar de esa situación que le ocasiona tanto miedo al hombre. Y da un ejemplo. Dice, por ejemplo, los aborígenes o los indígenas de las islas del Mar del Sur, cuando escucharon a la tierra temblar y al volcán que empezaba a despertar de su letargo o de su que estaba dormido, empieza a querer hacer erupción, el hombre inmediatamente siente miedo porque está en una isla en medio del mar y dice: ¿cómo escapo si estoy rodeado de agua? No voy a tener tiempo de salir. Entonces no puedo huir porque estoy rodeado de agua. No puedo tampoco ir a ponerle algo para que el volcán no haga erupción, detener el fuego del volcán. Y tampoco puedo detener la lava ardiente que viene bajando por el volcán. Entonces, como no puedo hacer ninguna de esas cosas y tengo mucho miedo, me pongo de rodillas y creo un ser sobrenatural en mi mente llamado Dios que puede parar el volcán, que pueda librar a mi familia, que pueda librar mis posesiones, mi casa, mi hogar y que pueda salvar mi vida. Pero Dios no existe. Es un producto de los miedos del hombre. El hombre se inventó un ser superpoderoso que pudiera controlar un volcán y salvarlo a él y a su familia y a sus bienes de la muerte. Dios no existe. Es un producto de los miedos del hombre. Segunda causa que ocasiona que el hombre cree a Dios en su mente. El hombre tiene gran temor en su relación con otros hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos insensibles, impredecibles, actuamos de manera injusta muchas veces, de manera violenta, y muchos hombres tienden a quitarle la vida a otros semejantes a él. Por eso se creó la policía, por eso se crearon sistemas de seguridad, porque tenemos miedo a otras personas como nosotros. Entonces el hombre tiene tanto miedo, por ejemplo, a una guerra. Otros hombres viniendo a atacar a tu país o a tu ciudad donde vives y sienten miedo de perder su vida, de perder su familia, de perder sus posesiones. Y entonces en ese momento el hombre crea un Dios que es un Dios justo, que es un Dios que va a castigar al malo, que es un Dios que va a traer justicia y va a castigar a aquella persona que le quiera hacer a usted un mal y lo va a proteger a usted. Dios hará prevalecer la justicia y la rectitud, pero usted lo creó en su mente por el miedo que sentía de que otro hombre viniera a hacerle algún mal a usted o a su familia. Dios no existe, es un producto de la imaginación del hombre. ¿Ya los estoy convenciendo? Tercer punto, ¿por qué el hombre cree a Dios? El tercer y más grande punto es que el hombre tiene miedo a la muerte. El hombre tiene gran miedo a morir. Y mientras más vamos entrando en años y vamos viendo que ya no tenemos 10 años, ni 20 años, ni 30 años, y vamos avanzando en los años y decimos, híjole, ya me faltan tantos para llegar a tal edad. Híjole, ya me queda menos tiempo de vida. El hombre se empieza a preocupar y a sentir miedo. Y a pensar, ¿qué va a ser de esto que yo trabajé tanto? ¿Qué va a pasar con mi familia?
¿Qué va a pasar con mis bienes? Mis sueños que yo tenía, mis deseos. Ya no siento las mismas fuerzas que cuando joven. Ya ahora, hasta juego fútbol o no sé, decía alguien, somos ya tan sensibles que nos lastimamos hasta cuando estamos dormidos. ¿Le ha pasado a usted? Que se fue a dormir en la noche y se levantó y ¡oh! Un dolor en la espalda. ¡Ay! Pero si no hice nada, estaba dormido. Ah, es que ya llegaron los años, ¿verdad? Y antes cuando era joven, se caía, se golpeaba y no se preocupaba a ver cómo iba a estar el día de mañana, porque sabía que el día de mañana se iba a levantar bien. A lo mejor con un poco de dolor, pero iba a estar bien. Y hoy nos invitan a jugar fútbol a nuestra edad y decimos, no, porque mañana no voy a poder ir a trabajar. ¿Eh? Ya es diferente. Y el hombre empieza a sentir miedo, empieza a tener miedo a la extinción. Y dice este hombre, el psicólogo, dice, el hombre empieza a tener miedo a que va a ser tierra, se va a extinguir, va a dejar de existir. Y el hombre no quiere dejar de existir. Entonces, como siente tanto miedo, ve que sus fuerzas se van acabando, ve que su mente ya no reacciona igual, que ya no tiene las mismas fuerzas, trata de mantenerse joven tanto como pueda. Trata de mantenerse cuerdo tanto como pueda. Pero cuando ve que ya no puede, empieza a inventarse un Dios que es eterno, que lo va a llevar a un cielo donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolores, donde no va a haber problemas, donde la muerte no va a existir y no va a tener que preocuparse de ese temor y todo va a ser felicidad. Pero Dios no existe, el hombre lo inventó en su mente, es un producto de nuestra imaginación. Cuando a los jóvenes en la universidad, hermanos, o en la escuela, les dicen estos 3 puntos, ¿qué cree que dicen los jóvenes? ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Porque no gritas, ay Dios mío, hasta que no te está correteando el perro. ¿Verdad? Ya va el perro detrás de ti, ¡ay, Diosito, ay! ¡Córrele! Entonces sí creas a un Dios en tu mente que te puede salvar de la mordida del perro. Y los jóvenes dicen, entonces Dios no existe. Lo inventamos nosotros en nuestra mente. Realmente no hay tal cosa como Dios. Dios es producto de nuestros miedos. Miedo a la naturaleza, miedo a otros hombres, miedo a la muerte. Dios no existe. Y parece un argumento sólido, ¿verdad? Para muchos jóvenes. Pero vamos a poner a prueba estos argumentos de este hombre. Hermanos, este miedo de que el hombre desea que un padre regrese por sus hijos para llevarlos al cielo, eso lo creemos usted y yo como cristianos. Creemos de un ser eterno que nos va a dar bienestar. De eso se burlaba este hombre. Estos tal vez argumentos de fe suelen algo efectivos. Tal vez las personas adquieran esta posición y esta explicación la tomen como una realidad, pero esta explicación no prueba absolutamente nada. Y lo vamos a demostrar. No prueba nada. No prueba ni que sí, ni que no. Y ahorita lo explico. Pongámoslo a prueba. Primero hagamos esta pregunta. El hecho de que el hombre tenga miedo, o necesite de Dios, o desee que exista un Dios, ¿refuta la existencia de Dios? La respuesta es no. ¿Es una prueba suficiente de que Dios no existe, los miedos del hombre o los deseos del hombre? La respuesta es no. Vamos a argumentar de la misma manera con la hipótesis que hizo este hombre llamado Sigmund Freud. Yo tengo 2 hijos, Axel y Gael. Yo soy padre, tengo 2 hijos. Mis muchachos no han tenido esta edad toda la vida. Ellos fueron pequeños en algún tiempo. Y mis hijos, de pequeños, tenían miedo a los truenos. Había truenos, corrían hacia donde estaba su papá. O nosotros, ¿verdad? Mi esposa y yo. Si sentían que había truenos, que había oscuridad, corrían hacia su padre a buscar, deseaban que su padre los ayudara. Buscaban protección.
Si sentían hambre, si sentían que querían comer, iban y buscaban que su padre proveyera el alimento para ellos. Cuando otra persona quería hacerles daño, fuera adulto o fuera otro niño más grande que ellos, y vieran y sintieran miedo de que ese niño o esa persona les fuera a hacer el mal, ellos deseaban y buscaban por un padre que los protegiera, que los cuidara. Cuando de repente sentían que había riesgo de su vida, o que venía el coco, o la llorona, o el viejito del costal, o la mano pachona, o qué sé yo, o el gato, si los asustaba usted con el gato. Con Axel no funcionaba, ni conmigo, creo. Decía, ahí en el gato, y decía, ¿dónde? ¿Verdad? No tenía miedo. Pero si sienten que había riesgo y peligro de perder su vida, ¿hacia dónde corrían? Buscaban a su papá, buscaban de su papá. Pero ¿sabe qué? Yo no existo. Yo no existo, porque los miedos y los deseos de ellos prueban que yo no existo. ¿En serio? Es lo mismo que está proponiendo Fred. Dice, el hombre tiene miedo, y como tiene miedo y desea que existe Dios, pero realmente Dios no existe. Entonces, ¿por qué desea protección si Dios no existe? ¿Por qué mis hijos corrían a buscar protección si yo no existo? Los deseos de alguien no prueban que alguien existe o no existe. Al contrario, ellos buscaban protección porque sabían que sí existían. ¿Por qué cree que el hombre busque protección en un Dios si realmente Dios no existe? Porque creen que existe. Porque están seguros de que existen. Hermanos, mire, el hombre ha creado otras imágenes, no, pero eso es producto de la imaginación, hermanos. Sí, el hombre también imaginó. ¿Ya ha visto este hombre que creó los superhéroes, que murió hace poco? Creó unos hombres llamados Superman, ¿verdad? Mi favorito, el hombre araña, era mi favorito. Y muchos otros superhéroes que creó. Yo no he visto a un hermano, a una hermana, a un joven corriendo, un perro detrás de él. Superman, ayúdame, por favor. ¿Verdad? Spider-Man, por favor, ayúdame. ¿Por qué? Si Superman es súper poderoso, puede levantar grandes cosas, las manos no le hacen nada, puede volar hasta el espacio y regresar, puede hacer muchas cosas. ¿Por qué no clama por Superman? Al fin y al cabo, Superman no es una idea y Dios es una idea. ¿Por qué no clamar, Superman, ayúdame? Porque sabemos que Superman no existe, pero Dios sí existe. Por eso decimos, ay Dios mío, ayúdame. ¿No decimos así? ¿Por qué no selecciona mejor a su personaje favorito y dice, Spider-Man, ayúdame, por favor? Porque sabe que no va a venir. Entonces los miedos y los deseos de alguien no prueban en absoluto que Dios no existe. Y tal vez ahorita no esté conclusa la idea que le estoy planteando, pero vamos a la segunda hipótesis. Esta hipótesis la planteó otra persona, no este mismo hombre. La hipótesis de este psicólogo dijo, el hombre creó a Dios en su mente debido a sus miedos. Él deseaba que Dios existiera. Pero ¿sabía que hay otra hipótesis? La hipótesis que dice, yo deseo que Dios no exista y creo en mi mente la imagen de que Dios no existe. En ambos casos crearon la imagen en su mente. La siguiente hipótesis es más o menos así. Es contraria a la idea de este psicólogo. Esta hipótesis sería así más o menos. El hombre tiene gran orgullo en lo que ha hecho. El hombre ha hecho grandes cosas. Ha construido grandes rascacielos. Si tiene calor, se diseñó el aire acondicionado y ideó un aire acondicionado para no padecer calor. Si tenía frío, se ideó una calefacción para no padecer frío. Si necesitaba cruzar un río y no sabía nadar, diseñó y construyó puentes para cruzar esos ríos. Si necesitaba ir de un continente a otro, construyó barcos que pudieran transportarlo de un continente a otro. Si quería transportarse de un lugar o de una ciudad a otra rápidamente y cómodamente, ideó y construyó autos. Si quería ir todavía aún más rápido que los autos y que los barcos, diseñó aviones para poder volar y acortar las distancias en un periodo de tiempo más pequeño y más rápido. Diseñó la internet, diseñó cámaras fotográficas que toman imágenes,
Puede mandar en segundos la imagen ahora al otro lado del mundo y ya está viendo lo que usted está haciendo en este momento. Puede comunicarse rápidamente. Médicamente creó grandes avances en la medicina. Él mismo diseñó vacunas, medicamentos, curas para enfermedades que antes le quitaban la vida. El hombre ha hecho tantas cosas y se siente tan independiente que dice, yo no necesito de Dios, yo puedo cuidarme por mí mismo. He inventado armamento, ejércitos, tanques que me pueden librar de amenazas para mi vida. Yo puedo cuidarme por mí mismo. Dios, no te necesito. Dios no existe. Es un producto de la imaginación. Y yo me pongo en mi mente que Dios no existe. Y deseo que Dios no exista porque no lo necesito. Ese es el siguiente argumento. El primero indica que creamos a Dios porque necesitamos de Dios. El segundo indica que Dios no existe porque no necesito de Él. Y al no necesitar yo nada de Dios, entonces eso comprueba que Dios no existe. O Dios va a pagar mi bill de la luz, ¿verdad que no? Yo lo voy a pagar. O Dios va a pagar mi colegiatura en la universidad, ¿verdad que no? Yo lo voy a pagar. Yo no necesito de Dios. O Dios va a ir a la tienda a comprar unos alimentos para que coma. No, yo los compro, yo no necesito de Dios. Ese es el argumento. Como soy independiente, como me puedo cuidar yo mismo, como me puedo sanar yo mismo, como puedo hacer mi vida más cómoda yo mismo, no necesito de un Dios. Dios no existe. Me puedo cuidar por mí mismo. Si tengo una enfermedad, hay médicos que me pueden sanar, hay medicamentos que el mismo hombre diseñó para sanarse. No necesitamos de milagros de Dios. Entonces, por lo tanto, eso comprueba que Dios no existe. ¿En serio? Vamos a hacer o argumentar en cuanto a lo mismo. Hagamos la misma pregunta. El hecho de que el hombre no necesite de Dios y de que el hombre no desee que existe Dios, ¿prueba que Dios no existe? La respuesta es no. Y vayamos al mismo ejemplo que di anteriormente del padre. Tengo 2 hijos. Mis hijos cuando estaban pequeños necesitaban de mí. Un día van a crecer. Un día quizás van a estar más altos y fuertes que yo. Eso está, ¿verdad? Van a tener su trabajo. Van a ser independientes. Cuando tengan miedo, no van a correr a los 30 años a meterse a la cama con nosotros, ¿verdad? Papá, tengo miedo. O sí, algún joven base de 30 años no nos diga. ¿Verdad? Van a decir, no, yo soy, la llorona no existe, no tengo miedo, ¿verdad? Los biles yo los pago, yo trabajo. Y tal vez nunca nos pidan ayuda. Nunca nos abren para protección, porque ellos van a ser independientes, van a estar casados, van a tener un trabajo, tal vez van a tener su propia familia, van a ser padres de sus propios hijos, y tal vez a nosotros ya no nos pidan ayuda. Tal vez a mí ya no pidan protección y no me digan, papá, tengo miedo. Tal vez a mí no me digan, protégeme, porque ellos se van a poder cuidar por sí solos. ¿Eso indica de que yo ya no existo? No prueba de que no existo. Simplemente prueba que ellos se valen por sí mismos, pero yo sigo existiendo. El que necesiten de mí no prueba que yo no existo. El que no necesiten de mí tampoco prueba que yo no existo. ¿Me entendieron? Suenan lógicos, pero son argumentos sin sentido, que no prueban nada. No prueba ni que sí, ni que no. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? El hombre, hermanos, el problema del hombre es que, y aún en la actualidad, nos queremos deshacer de Dios. Queremos sacar a Dios de nuestra vida, porque el decir yo creo en Dios conlleva a pegarnos a las reglas de Dios. Hace poco miraba a este hombre que despidieron del gabinete de Donald Trump, Jeff Sessions, y él decía y usaba la Biblia, decía, la Biblia dice esto, y por eso hacemos esto, porque la Biblia dice, la Biblia dice. En una reunión que estuvo ahí un pastor bautista y un pastor de otra denominación, y le empezaron a decir, si tú crees en la Biblia como tanto aclamas, la Biblia dice esto y esto y esto, y Dios manda a hacer esto y esto, ¿por qué no lo haces? ¿Sabe qué dijo? No, ahí ya no. ¿Por qué? Porque el hombre, donde me conviene, Dios mío, eres mi amigo. Donde no me conviene, no te necesito, Dios. Por eso el hombre busca deshacerse de Dios.
Porque cuando abres la Biblia y Dios te dice, si haces tales cosas y cometes tales pecados, no vas a ir al cielo, y tú estás cometiendo uno de esos pecados, dices, ay, no me gusta, Dios habla muy duro. Entonces prefiero pensar que Dios no existe. Pero porque tú piensas que Dios no existe, no elimina que Dios exista. Tú puedes pensar en tu mente y decir, yo creo fervientemente que Donald Trump no existe. Sin embargo, ahí va a estar. Yo no lo necesito para nada, yo me puedo valer por mí mismo. Sin embargo, ahí va a estar. O yo no necesito que me ayude. Sin embargo, ahí va a estar. El que tú necesites o no necesites no prueba que algo no existe. El hombre se ha querido deshacer del hombre y esconderse de Dios desde el inicio, desde que el hombre cometió el primer pecado. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3? Eva toma del fruto, le da a Adán, Adán toma del fruto prohibido. ¿Y qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué quieren alejarse de Dios? ¿Por qué queremos escondernos de Dios? Porque hay pecado en nuestra vida. Y nos da vergüenza delante de Dios. No lo digo yo, lea conmigo. Génesis capítulo 3, versículos 10 al 12. Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Versículo 11. Dios le pregunta al hombre, ¿y tú cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso lo comí. ¿Por qué se escondía de Dios? ¿Por qué el hombre quiere sacar a Dios de su vida? ¿Por qué el hombre quiere ocultarse de Dios? Porque sabemos que estamos haciendo mal. Las personas, aunque no vayan a una iglesia, aunque no vayan constantemente y estudien la Biblia, saben cuando están haciendo mal en su vida. Si no nos escondieron de la policía cuando están robando, si no nos escondieron de los jueces, saben que están viviendo mal y tratan de esconderse. Por eso el hombre quiere eliminar la idea de Dios y decir, no, Dios nada más es un producto de los miedos del hombre. Dios es nada más una idea para tratar de escondernos de la voluntad de Dios. Salmos capítulo 139, le tengo una mala noticia. Una muy mala noticia. ¿Cree que nos podamos deshacer de Dios tan fácilmente? No. ¿Nos podremos esconder de Dios de alguna manera, de alguna forma? No, la respuesta es no. No fui a la iglesia, ya Dios no me vio. Claro que lo vio. Me voy a meter en una cantina, ahí no puede entrar Dios, decía alguien. No, claro que lo ve. Claro que Dios lo va a ver. Salmos 139, versículos de 7 al 15. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Versículo 8. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Y si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Versículo 9. Si volara yo hacia el este, de tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también ahí me darías tu ayuda. Versículo 11. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada me serviría. Versículo 12. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Y aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¿Nos podremos esconder de Dios? No. Podremos decir, Dios no existe, es un producto de la imaginación, de los miedos, por eso Dios no existe. Pues usted puede pensar eso, pero eso no elimina que Dios existe. Y no prueba que Dios no existe. Romanos capítulo 1, versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, esto pasa con el hombre,
¿Qué pasa cuando usted a alguien en el mundo que no cree en Dios le dice, acércate a Dios? Mira, Dios quiere cosas buenas para ti. Ya, Dios, no sabes otra cosa. Dios. Pura religión. Mira, tantos pleitos y guerras que se han hecho por las religiones son problemas de las religiones. Las religiones han traído gran perjuicio a la humanidad, no son de beneficio. Han traído guerras mundiales las religiones, entiéndelo. La religión no es buena, es mala para la mente del hombre. Y decía alguien en defensa, entonces me vas a decir que la Unión Soviética por religión entró en tantas guerras y en tantos conflictos y creó tantas masacres. Porque hasta donde yo sé, la Unión Soviética no tenía religión alguna y prohibía la religión. El problema no es la religión, el problema es la maldad del hombre. El problema es que el hombre no quiere acercarse a la ley de Dios y quiere hacer lo que él quiere. Cuando nos alejamos de Dios para hacer lo que nosotros queremos, vienen problemas serios en nuestra vida. Y el único que sufre somos nosotros. Dios no, Dios está ahí, Dios es eterno. Nosotros somos los que padecemos, por desobedientes. ¿No le ha tocado a usted que en alguna ocasión cuando era niño le dijo a su papá, no lo haga, y usted por desobediente dijo, no lo voy a hacer, que no se entere papá? Y luego vino la consecuencia y veníamos llorando ante papá, me pasó, lloré. ¿No me pasó a usted? Usted se portaba muy bien, sí. Y sabíamos que la consecuencia de ese dolor que teníamos era por no obedecer el consejo de nuestro padre o de nuestra madre. Así somos los humanos. Dios es nuestro Padre y nos da un consejo y decimos, no, yo no quiero que existas porque ese consejo no me gusta, no es divertido. Mejor voy a hacer esto. Y luego viene la consecuencia de nuestra vida y decimos, Dios, ¿por qué permites que pase esto? Y culpamos a Dios. Cuando Dios nos advirtió, no lo hagas. Termino con este pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nada de lo que Dios ha creado, otra vez, nada de lo que Dios ha creado. Ok, si no están las palabras igual en su Biblia, estoy leyendo Biblia en lenguaje actual. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Si usted y yo fuimos creados por Dios, ¿nos podremos esconder de Dios? La respuesta es no. Nada de lo que Dios creó se puede esconder de Dios. Pues Dios puede verlo todo con claridad. Nada de lo que Dios creó se puede esconder de Él, aunque usted quiera esconderse como Adán. Es que tuve miedo y me escondí. ¿Qué caso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, lo que quería era que él tomara su responsabilidad y dijera, me equivoqué. Y saliera a dar cuentas de su error. Nada se puede esconder delante de Dios. Todo Dios lo puede ver con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Ante Dios, usted y yo, seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Así que si usted piensa que Dios no existe por los miedos del hombre, para empezar no es una suficiente prueba, y eso le autoriza a usted a hacer lo que usted quiera, está equivocado. Si usted piensa que usted es autosuficiente y no necesita de Dios, y eso cree en su mente que no existe Dios, pues tampoco comprueba nada, porque que usted no crea que existe algo, no deja de existir aquella persona, como ya lo probamos. El que yo no crea que existe Donald Trump, no deja de existir Donald Trump, ahí está. Yo lo puedo creer fervientemente, ya no existe, y ahí está. Yo me puedo engañar a mí mismo, pero no voy a escapar de que realmente existe. Igual con Dios, usted puede creer en su mente y crear lo que usted quiera en su mente. Eso no impide que Dios siga existiendo. Y lo más triste, para aquellos que no obedecen, es que Dios mira todo lo que hacemos con claridad. No nos podemos esconder de nada de lo que hemos hecho. Y tendremos que darle cuentas a Él de lo que hemos hecho. Importante. Si usted no ha obedecido a Dios, ¿qué espera para obedecer a Dios? Si usted quiere que Dios le ayude, ¿qué espera para acercarse a Dios? Si usted quiere y desea vida eterna y dejarle y perderle un poco de miedo a la muerte, porque aunque somos cristianos tenemos un cierto temor dice alguien, ¿a qué se siente morirse? Pues yo creo que no se siente nada morirse, pero no sé.
tenemos un cierto temor a ese paso de esta vida a la que sigue. Pero algo es cierto. Dios nos manda consuelo a través de las Escrituras y nos dice, por ejemplo, allá en el rico y Lázaro, ¿recuerdan? Dice, murió el rico y fue sepultado. Dios no se ocupó de él. Dios no se ocupó de las personas que dijeron, yo no creo que tú existas, yo no creo que tú me ayudes, yo no te necesito, porque era rico. Ese hombre rico no necesitaba de Dios. ¿Cómo sabemos que ese hombre decía que no necesitaba de Dios? Porque una de las cosas que Dios había mandado era que atendieran las necesidades de los mendigos que estaba a su mesa, y ahí estaba Lázaro, esperando comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y el rico no se dignaba para él. ¿Murió? No dice que pasó nada. Pero no dice que murió Lázaro, alguien que sí creía en Dios, alguien que sí tenía temor de Dios. Y dice la Escritura que Dios envió a sus ángeles por él, para llevarlo al seno de Abraham. ¿Quién llevó al rico? ¿Cómo llegó al lugar de tormento? No sé. A la hora de nuestra muerte, ¿quién desea usted que venga por usted? ¿Satanás o los ángeles? Usted lo decide, pero esa es decisión suya. Dios quiere darle lo mejor a usted y a mí, pero usted tiene que tomar esa decisión para dejar de tenerle un poco de miedo a la muerte y saber que después de la muerte es el principio de algo muchísimo más maravilloso. Por eso decía el apóstol Pablo, no sé qué escoger porque estoy entredicho. Dice, porque irme con el Señor es muchísimo mejor, pero también aquí hago falta. Porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Ahí hay cosas eternas, hay cosas mejores. ¿Qué desea usted para su vida? ¿Creerle a este hombre que dice que Dios es producto de sus miedos? ¿O creer la otra idea de que Dios es producto de que el hombre no necesita de Dios, entonces el hombre saca de su mente a Dios? ¿O quiere tener la certeza de que cuando muramos vamos a estar en un mejor lugar? Depende de usted y de mí. Vamos a estar aquí mientras tenemos un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.